Gracias, precioso Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente acá reunidos en una nueva clase de discipulado. Gracias, precioso Señor. Gracias por permitirnos amanecer hoy, Señor. Gracias. Queremos entregarte esta clase y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, quien nos muestre, quien nos enseñe en esta mañana. Nos entregamos en este tiempo a ti, Señor. Permítenos atesorar la palabra que tienes para nosotros hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados. La clase de hoy es muy especial. Vamos a hablar sobre el futuro. El futuro. ¿Qué es lo que sucede en el futuro? Y es una clase que habla sobre el arrebatamiento o lo que se conoce como el rapto. Pero viendo un poco la clase, ¿verdad? Concluí en lo siguiente, en la importancia de hablar sobre las diferentes posturas relacionadas con el arrebatamiento, porque hay muchas posturas y muchas interpretaciones, pero siempre hay una conclusión en todo esto. Esta conclusión la vamos a ver al final, porque al final el Señor viene, amado. Esa es la verdad. ¿Cuándo? No sabemos, pero el Señor viene. Entonces, esta clase va a tratar sobre las diferentes posturas. Aquí, en lo que es el material de la nueva vida en Cristo, amado, usted puede hacer la clase en su casa. Yo esa clase no la voy a tocar porque yo voy a hablar de ella en las posturas. Entonces no nos vamos a adentrar ahí, sino que vamos a hablar de las diferentes posturas. Igual usted puede hacer esta clase en su casa. Entonces, ¿qué va a pasar en esta clase, amado? No vamos a dar detalles complejos sobre las posturas y sobre las citas bíblicas porque son muy profundas, difíciles de interpretar. Nos vamos a enfocar en las posturas, en las tres posturas que les traigo. No vamos a ridiculizar ninguna de las posturas porque las tres tienen base bíblica, amado. Y vamos a estar concluyendo. Vamos a cerrar con esperanza porque tenemos una esperanza, pero esto lo vamos a ver al final. Entonces, yo espero que usted haya tomado un cuaderno, un lápiz y anote las citas bíblicas, que anote también el nombre de lo que son estas posturas. Tenemos tres posturas. Entonces, vamos a comenzar esta clase. Las posturas son las siguientes y las vamos a ir desmenuzando poco a poco. Tenemos el premilenialismo histórico, premilenialismo, o sea, antes del milenio, premilenialismo. Esto es antes del milenio, amados. Los que hemos leído la palabra, después de la gran tribulación hay un milenio, ¿verdad? Donde Cristo reina. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos las primeras dos posturas son premilenio, premilenialismo. El primero es el premilenialismo histórico. El segundo es premilenialismo dispensacional. Y el tercero es amilenialismo. Vamos al primero, premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico, amado, habla sobre lo que creía la iglesia primitiva. Ellos creían así. Entonces, en el premilenialismo histórico, Jesús viene una sola vez y ese mismo evento se da en el arrebatamiento. Luego, Jesús establece un reino literal de 1000 años en la tierra, ¿verdad? Viene el Señor y establece su reino. El rapto, el famoso rapto, amado, no ocurre 7 años antes, sino en la venida misma, en la venida del Señor, amado. En el premilenialismo histórico no son dos eventos diferentes, es un solo evento, una sola venida. Y digo famoso rapto porque la palabra rapto no aparece en la Biblia, amado. Lo que sí dice la Biblia es arrebatamiento. Entonces, rapto y segunda venida son un solo evento después de la tribulación. ¿Qué creen? Bueno, el arrebatamiento no es secreto. La iglesia primitiva no creía en un arrebatamiento secreto. El arrebatamiento no es secreto, es visible, es glorioso. La iglesia pasa por la gran tribulación. Luego viene el milenio literal, donde Cristo reina. 1000 años de Cristo reinando. 1000 años, amado. Por fin vamos a saber cómo se gobierna esta tierra, con justicia. 1000 años literales donde Cristo reina. Ahora vienen las citas bíblicas, porque claramente todo esto que estoy diciendo hay que fundamentarlo con citas bíblicas. Entonces, anote las citas bíblicas, amado. Primera cita bíblica, Mateo 24, 29, 31. ¿Qué sucede acá? Después de la tribulación, Jesús reúne a los escogidos. Vamos a ver qué dice la palabra. No la busque, yo acá las tengo todas. Usted solo anote la cita. Se la repito, Mateo 24, 29 al 31.
bien, así dice la palabra. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vea qué tremendo, amado. Esta palabra es espectacular. Segunda cita bíblica, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. ¿Qué sucede aquí? El arrebatamiento en la venida del Señor, amado. Ya hemos escuchado esta palabra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto, amado? Un día, una semana, un año, un siglo. ¿Cuánto? Siempre, siempre, siempre con el Señor. Vea qué palabra más espectacular, amado. Y vemos muy bien en este versículo que dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Vemos que hay ruido, no hay silencio, no es secreto, amado. Muy interesante lo que dice la palabra. Muy bien. Siguiente cita bíblica, Apocalipsis 20, 1, 6. ¿Qué sucede acá? El reino de 1000 años. Esto es después de la venida del Señor. Los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Amado, no me haga preguntas porque esta palabra es muy profunda. Hay cosas de esta palabra que no comprendo del todo, pero vemos que habla sobre las almas de los decapitados, de aquellos que no se pusieron la marca de la bestia, que fueron perseguidos y que fueron, en otras palabras, amado, asesinados en la gran tribulación. Vea qué tremendo. Muy bien. Entonces, datos claves, amado. Estos son los versículos. Datos claves. La iglesia primitiva o la primera iglesia, como usted quiera llamarle, amado, enseñaba este modelo. Una sola venida, el arrebatamiento y el regreso de Cristo juntos, un solo evento, juntos. Este es el premilenialismo histórico. En otras palabras, o en palabras populares, rapto y venida como un solo evento. Y digo en palabras populares, amado, porque vuelvo y repito, la palabra rapto no aparece en la palabra. Lo que dice es arrebatamiento. Muy bien, esto fue el premilenialismo histórico. Ahora vamos a la segunda postura. Esta es premilenialismo dispensacional. Explicamos nuevamente, premilenio, ¿verdad? Antes del milenio. Premilenialismo dispensacional. Esta es la postura más conocida, amado. Esto fue lo que se nos enseñó a nosotros. Vamos a un resumen rápido. El arrebatamiento ocurre 7 años antes de la venida visible de Cristo. 2 eventos, amado. Cristo viene por su iglesia, o sea, el rapto, el famoso rapto, el arrebatamiento. Y segundo evento, Cristo viene con la iglesia. Segunda venida después de la tribulación. Entonces, primer evento, Cristo viene por su iglesia. Segundo evento, Cristo viene con la iglesia en la venida del Señor, en la segunda venida, ¿verdad? Luego de esto,
amado, en su venida, establece un milenio literal de 1000 años. 1000 años, Cristo reinando. Maravilloso, amado, ese tiempo. Entonces, amado, la iglesia no pasa la tribulación, es arrebatada antes. Dios trata con Israel durante esos 7 años. Sabemos que estos 7 años es un trato especial con Israel, amado. Específicamente un trato especial con Israel. Y bueno, amado, Cristo regresa después del periodo de juicio para gobernar el milenio. Recordemos que en esta gran tribulación hay juicio, hay de todo, amado. Si usted ha leído lo que es la revelación o el apocalipsis, como usted quiera decirle, usted ve todo lo que sucede, las trompetas, las copas de ira, amado, todo. Una destrucción total, juicio de Dios, amado. Muy bien. ¿Y cuáles son los versículos usados en esta postura de el premilenialismo dispensacional, que es la que nosotros conocemos o la que se nos enseñó a nosotros? Ok, tenemos los siguientes versículos, apúntelos. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Qué sucede acá? Nos libra de la ira venidera. Así dice la palabra. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Recordemos la gran tribulación, tiempo de juicio, la ira de Dios, la ira de Dios. Segunda cita bíblica, Apocalipsis 3:10. ¿Qué sucede acá? Dice que nos guardará de la hora de la prueba. Te guardaré de la hora de prueba, de la prueba. Así dice la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tercera cita bíblica, amado, anote, Daniel 9:27, donde habla sobre la semana 70 de Israel. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, amado. Vamos a hacer un paréntesis porque tenemos que hablar. Yo no voy a profundizar en la semana 70 de Daniel, pero sí tengo que mencionarla para poder hablar sobre esto, amado. Esto fue lo que investigué, esto es lo que sabemos, amado. ¿Qué dice la palabra en Daniel 9:27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una palabra que si la leemos así nomás nos deja en el aire, amado. No entendí nada. Entonces, abrimos un paréntesis y vamos a hablar un poquito de la semana 70 de Daniel. Vamos a ver de qué trata esto. Aquí les traigo un resumen. ¿Qué es esto? Esta semana 70, ¿qué es? Bueno, es una profecía dada al profeta Daniel y esta profecía la encontramos en Daniel. Anote la cita, amado. Capítulo 9, versículo 24 al 27, donde Dios revela un plan de 70 semanas para Israel y Jerusalén. Aquí semanas, amado, es igual a periodos de 7 años, no 7 días, o al menos eso es lo que dicen los estudiosos, los que saben bastante sobre estos temas. Entonces, semanas es igual a periodos de 7 años, no 7 días. Es decir, una semana es igual a 7 años. Por tanto, 70 semanas, amado, son 490 años. Usted puede hacer ahí, pues, la multiplicación. Entonces, vamos a leer la cita bíblica de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27, porque es importante, amado, para estar en contexto, para saber qué es lo que dice esta palabra. Aquí yo la tengo, amado. Usted puede ir siguiendo ahí. Si usted tiene su Biblia ahí, maravilloso. Yo aquí la tengo lista. Vamos a leer la palabra. Así dice la palabra en Daniel, capítulo 9, del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre Israel y sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, santo con mayúscula. Este es nuestro Señor Jesucristo, amado. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y en 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha
ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amado, y uno a primeras lee esta palabra y no entiende nada. Pero acá les traigo la explicación. Vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. Entonces, ¿qué sucede, amado? Según este texto que leímos, esta cita bíblica, ¿qué determina Dios en estas 70 semanas, en estos 490 años? ¿Qué se debe cumplir, amado? Bueno, lo leímos en el texto. ¿Qué sucede? Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, decía la palabra. En otras palabras, amado, la justicia eterna y ungir al Santo, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Esto sucede en estas 70 semanas, amado. Estas semanas se dividen en 3 partes. Las vimos en el texto. Lo menciona así, ¿verdad? Lo menciona de forma detallada. 7 semanas, o sea, 49 años. Luego 62 semanas, que son 434 años. Y una semana final, la famosa semana 70. 7 años, amado. La primera parte, ¿verdad? Las 7 semanas, o sea, los 49 años. ¿Qué fue lo que sucedió acá, amados? Estas semanas, o mejor dicho, estos 49 años comienzan cuando se da la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Anote esta cita bíblica, no la vamos a leer, usted la va a leer en la casa si quiere seguir investigando. Nehemías 2. Y esto duró, amado, unos 49 años, esta reconstrucción histórica. Luego está la segunda parte, las 62 semanas, 434 años. Esto es, desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo. La profecía dice que después de las 62 semanas, el Mesías será quitado. Eso fue lo que vimos en la palabra de Daniel, ¿verdad? Y esto hace referencia, amado, hace una referencia directa a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas 2 primeras partes juntas son 69 semanas. 7 más 62 son 69, para un total de 483 años. Y estas 69 semanas, amado, se cumplen perfectamente en Jesús. Luego viene la tercera parte. Estamos explicando el texto, amados, el texto de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27. Ahora vamos a hablar de la tercera parte, la semana 70, los últimos 7 años. Y aquí es donde empiezan las diferentes interpretaciones escatológicas, amado. Amado, si usted se pregunta qué es escatología, es el estudio de las últimas cosas, de las cosas finales. Es el estudio de las últimas cosas. Eso es escatología. Entonces, ¿qué sucede en esta tercera parte? Hay diferentes interpretaciones y las diferentes posturas pues lo interpretan diferente. ¿Qué es lo que sucede en esta última semana, amado? Bueno, la profecía dice que se confirma un pacto. A la mitad de esa semana se detiene el sacrificio, aparece el desolador y luego viene un juicio. Amado, este desolador es el anticristo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, él hace un pacto de 7 años con Israel. Esto es lo que quiere decir lo que acabamos de leer, amado. Él hace un pacto de 7 años con Israel. A la mitad, o sea, a los 3 años y medio, amado, rompe ese pacto. Se sienta en el templo de Jerusalén y exige adoración. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3, 4. Vamos a ver qué dice la palabra. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amado, esta palabra está hablando del anticristo. ¿Qué más hace? Prohíbe los sacrificios. No sé bien a qué se refiere con eso. Y también coloca un
una imagen o un símbolo de adoración a sí mismo. Y bueno, amado, hay diferentes formas de interpretar lo que es esta abominación desoladora o el desolador, ¿verdad? En las dos primeras posturas, amado, o sea, en los dos premilenialismos, la abominación desoladora o el desolador es un acto del anticristo literal. Él profanando el templo, sentándose en el templo de Jerusalén, tomando un lugar que no le corresponde, amado. Amado, esto es grave, grave. También interpretan que la abominación desoladora es el anticristo manifestándose, él revelando sus verdaderas intenciones, sus intenciones malvadas. En otras palabras, como quitándose la máscara, porque él viene, amado, como un hombre de paz. Y este hombre conquista a todas las naciones. Todos están encantados con él, con su carisma, con sus ideas. Todos están deslumbrados por este hombre. Tanto así que Israel hace un pacto con él, un pacto de paz. Pero amado, ¿quién es el que da la paz que hemos visto en estos discipulados? El único príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que el diablo es un imitador. Esta paz es una mentira, amado. Y la palabra misma dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de repente. No sabemos de dónde vino. Será de repente. Amado, este es un momento tremendo, porque si bien es cierto, hay cosas que uno no sabe cómo van a ser, porque son del futuro, pero uno puede imaginar, amado, hacer un pacto de paz y que este hombre malvado lo rompa a la mitad. ¿Y qué es lo que hemos escuchado? 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Gran tribulación. Dice la palabra que como no la hubo nunca antes ni habrá. No existirá otro tiempo como este, amado. Tanto así que si los tiempos no fueran acortados, nadie podría ser salvo. ¿Cómo será esto? No sabemos, amado. Pero cosas terribles sucederán en ese tiempo. Y la palabra nos enseña algunas cosas de lo que sucederá en ese tiempo. La ira de Dios cayendo sobre esta tierra. Ya, suficiente pecado. Y viene el Señor con su ira. Bueno, muy bien, no nos vamos a perder ahí. Entonces, repito, ¿verdad? En los premilenialismos, ¿verdad? La abominación desoladora es un acto del anticristo literal, ¿verdad? O el anticristo manifestándose. Y en la postura del amilenialismo, la abominación no es un personaje puntual, sino un patrón anticristiano. O sea, todo aquello que rechaza a Cristo, independientemente de cómo sea. No un personaje puntual como tal, sino toda una atmósfera anticristiana, anticristo, toda una atmósfera anticristo. Muy bien, recordemos que estamos viendo cómo cada una de las posturas interpreta la semana 70 de Daniel, que es donde están las diferencias escatológicas, ¿verdad? ¿Cómo lo interpreta cada una de las posturas? Bueno, en el premilenialismo dispensacional, o sea, el rapto antes de la tribulación, la iglesia será arrebatada antes de la semana 70. Los 7 años son la gran tribulación, literal. El anticristo hace un pacto por 7 años y Jesús regresa después de esos 7 años para establecer su reino milenial, literal, 1000 años de Cristo reinando, 1000 años con Cristo reinando de forma literal, 1000 años con él reinando. Muy bien, premilenialismo histórico. Aquí la iglesia atraviesa la gran tribulación. El rapto y la segunda venida son un mismo evento al final de la semana 70, o sea, al final de la semana, cuando estos 7 años vayan a terminar. Al final, el anticristo se manifiesta y persigue a los santos, amado. Esto es después de los primeros 3 años y medio en la gran tribulación. Cristo regresa y establece su reino milenial. Literal, otra vez, ¿verdad? 1000 años con Cristo reinando. Y en el amilenialismo no hay un periodo literal de 7 años. La semana 70 es simbólica y representa el tiempo entre las dos venidas. O sea, ¿cuáles dos venidas, amado? Ya Cristo vino una vez, ¿verdad? Murió en la cruz, lo sabemos. ¿Cuál es la que estamos esperando? Su segunda venida, su venida gloriosa, donde dice que todo ojo le verá. Luego, la abominación es histórica. Está hablando de todo esto que es el anticristianismo, por decirlo
de esa forma, amado. Es histórico, es de toda la vida, ha estado siempre. Bueno, lo sabemos, ¿verdad? El espíritu del anticristo se mueve en este mundo, amado. Es todo aquello que rechaza la verdad, que rechaza a Jesús. Lo sabemos. Nos enseña la palabra que el espíritu del anticristo ya está operando, amado. Desde hace mucho tiempo se mueve. Entonces aquí es histórico, es de toda la vida, ¿verdad? Toda la vida ha estado ahí esa abominación de lo que es el anticristianismo. Y bueno, Cristo regresa una sola vez y establece el estado eterno. O sea, se acaba todo, amado. Ya es el fin, por decirlo así. Estaremos por siempre con el Señor, no hay más. El Señor viene y establece su estado eterno. Versículos claves, anote estos versículos, amado, anótelos, porque solo los voy a mencionar, no los vamos a leer. Versículos claves, Daniel 9, 24 al 27, es la base completa de las 70 semanas, ¿verdad? Ahí ya leímos esta palabra, ahí podemos ver todo este plan que Dios tiene para ponerle fin al pecado, para traer justicia, para ungir al santo. Luego, tenemos Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 8, donde está lo que es el decreto para reconstruir Jerusalén, amado. Esa cita es importante que la lea. Vaya a leer, anótela. Luego tenemos Zacarías 9:9 y Mateo 21:4-5, donde se da el cumplimiento del Mesías llegando a Jerusalén. Otra palabra maravillosa. Luego tenemos Lucas 19:41-44, donde Jesús predice la destrucción del templo. Esto se cumple en Daniel 9:26. Vean cómo las citas bíblicas empiezan a conectarse. En Mateo 24:15, Jesús confirma la abominación desoladora de Daniel. Revela quién es. ¿Qué es eso de la abominación desoladora? Jesús les dice qué es. ¿Quién es? Este hombre malvado, amado. En segunda de Tesalonicenses 2, de 3 al 4, el hombre de pecado se revela. Se revela a la mitad de la semana, según muchos. Esto es lo que se cree, amado. Esto es lo que sabemos. Se revela. El anticristo se revela, muestra su verdadera identidad, muestra sus verdaderas intenciones malvadas, se sienta en el trono, profanando, pide que le adoren, persigue a los santos y un montón de abominaciones más, amado. Este es el hombre malvado. Cuando se dice que es el hombre malvado, amado, es porque es el mal mismo. Este hombre es realmente malo. No tenemos idea de cuán malo es, pero nuestro Señor Jesucristo lo vencerá, amado. Esto es lo que sabemos, el Señor lo vencerá. Apocalipsis 11:13, la división en dos periodos de 42 meses, 3 años y medio más 3 años y medio. Esto es una relación completamente directa con la división de la semana 70. Vimos en Daniel, ¿verdad? Que dice que a la mitad, ¿qué es lo que decía la palabra? Dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad, a la mitad. Entonces, estamos en 7 años y a la mitad. ¿Cuál es la mitad de 7? 3.5. 3 años y medio. Esta es la interpretación, amado, que se le da. Entonces, en resumen, Dios le dio a Daniel un calendario profético de 490 años para Israel, 69 semanas, 483 años ya se cumplieron. ¿Qué sucedió? Reconstrucción de Jerusalén, llegada de Jesús, muerte del Mesías. Entramos en una pausa profética, o sea, la era de la iglesia. Esto es lo que se cree, amado. Falta una semana final, una semana de 7 años, la semana 70. Y las tres posturas principales lo interpretan distinto. El dispensacional, 7 años literales después del rapto, o mejor dicho, del arrebatamiento. El premilenialismo histórico, la iglesia pasa la gran tribulación. Y en el amilenialismo, esto es simbólico del tiempo entre las dos venidas. Es completamente simbólico. Dos venidas, amado. Ya lo había mencionado, ¿verdad? Cristo ya vino, dio todo en la cruz por nosotros y ahora esperamos su segunda venida. Luego tenemos una última cita que ya la habíamos leído también. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 17, donde habla sobre el evento del arrebatamiento. No lo vamos a leer otra vez porque ya lo leímos, ¿verdad? Una palabra maravillosa. ¿Y qué es lo que dice al final Pablo? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, alentaos con la venida del Señor. Siempre, siempre. Recordemos que esto era un paréntesis. Estamos en el premilenialismo dispensacional. Y esto era un paréntesis hablando sobre la semana 70 de Daniel. Entonces, dato clave de esta postura del premilenialismo dispensacional. Esta es la postura más reciente, históricamente
históricamente desde el siglo XIX. Es muy popular porque enfatiza la misericordia de Dios al librar a la iglesia de la ira. Enfatiza la misericordia de Dios al librar a la iglesia de la ira. Y esto es lo que se dice, amado. Y por eso es que somos arrebatados antes de la gran tribulación. Al menos esto es lo que se dice, esto es lo que se nos enseñó. Hay base bíblica para esto también. Entonces, amado, recordemos que aquí no estamos adoptando ninguna postura, las estamos conociendo. Si usted ya tiene una, gloria a Dios, amado. Muy bien, vamos a ver al final que no se trata de cuándo será el arrebatamiento, no se trata de eso, sino que se trata de Jesús. Ya vamos a ver por qué. Entonces, amado, dispensacional, rapto 7 años antes, o mejor dicho, arrebatamiento antes de los 7 años de gran tribulación. Esto es lo que se nos ha enseñado. Y también hay quienes hablan, ¿verdad?, de el arrebatamiento, pero en medio, o sea, después de los primeros 3 años y medio, antes de que venga la gran tribulación, la gran ira. Pero esto lo podemos meter, por decirlo así, amado, esto lo podemos meter en el mismo saco de lo que es el premilenialismo dispensacional, porque sigue siendo lo mismo, siguen siendo 2 eventos, sigue habiendo un rapto, sigue habiendo un arrebatamiento y luego la venida de nuestro Señor. Entonces vemos lo mismo, 2 eventos. Entonces ya sea que antes o a la mitad siguen siendo 2 eventos. Entonces lo metemos en esto mismo de lo que es el premilenialismo dispensacional. Muy bien, ahora vamos a la última postura, amado. El amilenialismo es una postura tradicional, histórica, teológica, clásica. Un resumen rápido sobre ella. Aquí el milenio no es literal, amado, sino es simbólico, representando el periodo entre la primera y la segunda venida. O sea, entre la primera, cuando Cristo vino a morir en la cruz, y la segunda venida de nuestro Señor, que es la que estamos esperando. El rapto y la segunda venida son un solo evento. O sea, cuando venga el Señor. Cuando Cristo regresa, entonces hay la resurrección final, el juicio final, la derrota definitiva de Satanás y nuevo cielo y nueva tierra. Se acaba todo. Bueno, una eternidad con nuestro Señor y solo Dios sabe lo que nos espera, una eternidad con Él, ¿verdad? Nuestra vida está escondida en Él, amado. Es eterna, es para siempre. Estamos hablando del final de estas cosas, de esto terrenal. Nosotros regresamos a nuestro Padre con Cristo por siempre. Y bueno, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas inefables que no le es dado al hombre expresar, dice la palabra. Cosas maravillosas, amado. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? No lo sé. Pero aquí está hablando del fin de esta tierra, de toda esta tierra vieja, llena de pecado. Está hablando del fin de todas estas cosas viejas, viejas, viejas. Entonces viene Él con un cielo nuevo y con una nueva tierra. ¿Cómo será esto? No lo sé. La palabra no da una explicación sobre esto. Solo dice que un nuevo cielo y una nueva tierra. Y esto es maravilloso, amado. Dios lo hace todo nuevo. Entonces, cuando Cristo regresa, resurrección al final, juicio final, derrota definitiva de Satanás y nuevo cielo y nueva tierra. ¿Qué creen los de esta postura, amado? Satanás está atado parcialmente desde la cruz. Anote la cita, Marcos 3:27, Apocalipsis 20:22. No lo vamos a leer. Luego, la iglesia ya está en el milenio. Espiritualmente ya está en el milenio. O sea, el reino presente. Ya estamos en el milenio. Esto es lo que se cree, amado, en esta postura. No habrá un reino literal de 1000 años después de que Cristo regrese. ¿Por qué no habrá un reino milenial? Según esta postura, por lo que dijimos antes, amado. Resurrección, juicio, derrota definitiva, nuevo cielo y nueva tierra. No hay más. Eso es todo. Viene el Señor y ya. Estamos para siempre con Él. Versículos claves. Anótelos. Ya lo leímos, ¿verdad? Apocalipsis 20 del 1 al 6. Los 1000 años. Aquí estos 1000 años son simbólicos, no literales. Son simbólicos. Luego, en Juan 5, 28, 29, una sola resurrección general, amado. Así dice la palabra. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vea qué tremenda esta palabra. Luego tenemos la siguiente cita, anótela, segunda de Pedro 3, 10 al 13. Aquí se habla de un cielo nuevo y una nueva tierra al regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán
con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amado, ¿esto le parece a usted un secreto? ¿Le parece silencioso? No. ¿Qué dice? Los cielos pasarán con gran estruendo, mucho ruido, mucho ruido. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Algo tremendo, amado. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vea qué importante esta palabra, amado, porque nos deja ver que todo será destruido, amado. O al menos esa es la interpretación o lo que yo logro entender. ¿Y qué dice acá la palabra? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque todo será destruido. Los elementos siendo quemados se fundirán, dice. Entonces, claro, según sus promesas, cielos nuevos y una tierra nueva, amado. Y así como es el Señor, ¿cómo será esto? No lo sabemos, pero seguro así como Él lo hizo en el principio, lo puede volver a hacer con su palabra, con la palabra que sale de su boca. Él es creador, amado. Ya lo vimos como creador en el principio y parece que al final lo hará otra vez. Y esto es muy interesante porque no lo había pensado, pero como vamos a estar con Él, amado, lo vamos a ver a Él en su faceta como creador. Él nos va a mostrar cómo lo creó todo. No lo había pensado, justamente lo estoy pensando ahora, que seguramente tendremos la posibilidad de ver cómo Él crea los cielos nuevos y la tierra nueva. Qué maravilloso, amado, ver cómo los elementos le obedecen a Él. Qué maravilloso, amado, qué glorioso. Muy bien. Bueno, para concluir este versículo de segunda de Pedro 3, del 10 al 13, amados, vemos nuevamente, aquí está hablando de la venida del Señor, ¿verdad? Si vamos allá donde Pablo en primera de Tesalonicenses 4, vemos que también estruendo, 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 ruido, no hay silencio, es visible, todos le verán, o al menos esto es lo que deja ver la venida del Señor. No es ningún rapto secreto, amado, al menos eso es lo que nos deja ver la palabra. Muy bien, entonces, siguiente cita bíblica, Mateo 13, 34 al 43. ¿Qué sucede acá? La cosecha es un solo evento, amado. Así dice la palabra. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Amado, este texto hay que leerlo completo en todo el capítulo porque, bueno, todos los versículos que yo le di tiene que leerlos en contexto. Igual Daniel, olvidé mencionárselo, amado. Vaya a leerse el libro de Daniel completo, todo. No solo esa parte que yo le mencioné. Usted necesita saber toda la historia desde atrás. Y ya después concluye con respecto al tema esto del arrebatamiento y todo eso. Y de la semana 70 de Daniel y de los tiempos finales. Pero léase todas las citas bíblicas en contexto. No solo lea estos pedacitos, lea todo el capítulo. Es lo que hemos aprendido en estos discipulados. No se quede solo con estas partecitas. Porque al menos un versículo como este en Mateo capítulo 13 del 34 al 43 resulta ser un poco difícil de seguirle el hilo si usted no lo lee desde antes. Pero claro, aquí estamos leyendo del 39. Entonces, ¿qué dice? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, amado. Amado, este lloro y crujir de dientes no es un momento como de que ya viene el fin, qué susto, qué miedo. No, aquí, para entenderlo bien, amado, este lloro y crujir de dientes es una condenación. Ya aquí ya no hay esperanza, aquí ya no hay salvación. En este lloro y crujir de dientes ya están condenados. Es importante entender esto. Dice que serán echados a un horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes. Y dice el texto al final, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga, oiga. Muy bien. Entonces, dato clave, esta postura es de muchos padres de la iglesia antigua, reformadores, teólogos modernos, amado. Hay mucha gente creyendo en esta postura. Entonces, amilenialismo, los 1000 años son simbólicos, amado. Los 1000 años que se mencionan en Apocalipsis 20 son simbólicos. Eso quiere decir que viene Cristo y de ahí ya reinamos
reinamos para siempre con Él, para siempre. Ya no hay más, amado, en esta postura. Muy bien, amados, estas son las tres posturas. Hoy las conocimos. Si usted ya tiene una, muy bien, amado. Si usted ya las conocía, muy bien, amado. Excelente. Ahora vamos a concluir. Esta es una conclusión, amado, sobre todo este tema, porque hay posturas diferentes. Entonces, independientemente de la postura, ¿qué sucede? Anote citas bíblicas. Cristo viene por su iglesia. No importa la postura, amado, Cristo viene por su iglesia. Juan 14:3. Debemos estar preparados. No importa su postura, debemos de estar preparados. Mateo 24:42. Y después, amado, nuestra esperanza es Cristo, no el momento exacto del arrebatamiento. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo, amado? Nuestra esperanza es Cristo, no el momento exacto del arrebatamiento. Esto podemos verlo en Tito 2:13. Una cita para acompañar esta frase. Tito 2:13. Amado, ¿en quién debemos confiar? En Jesús. Fe, mas el justo por la fe vivirá. Confianza en Dios. Nuestra confianza no está puesta en un día exacto, en una fecha, amado, en el día del arrebatamiento. No, nuestra esperanza no está en eso, nuestra esperanza está en Cristo. Entonces, amado, porque este discipulado es para gente que quiere repasar y sobre todo para nuevos creyentes. Amado, si usted es nuevo creyente, si hace poco recibió al Señor en su corazón, amado, y le inquietan estos temas, no sabe, amado, lo más importante no es saber cuándo, sino vivir con fe, en santidad y esperanza. Esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. ¿Quién es nuestra esperanza viva? Según la palabra misma lo dice. Cristo. Él es nuestra esperanza viva, viva, viva. Amado, no estamos aquí para debatir cuál es la postura correcta, sino para entenderlas y enfocarnos en lo que sí sabemos. ¿Qué es lo que sabemos, amado? Bueno, esto es lo que sabemos. Cristo viene y debemos estar preparados. ¿Hay alguna diferencia? No importa qué postura usted crea. La pregunta es si usted está preparado, está listo para la venida del Señor. ¿Vive usted como vivía Pablo todos los días esperando al Señor? Amado, Cristo viene. Debemos de estar preparados. No importa la postura, lo importante es vivir listos, santos, firmes en Cristo, porque de algo estamos seguros. Esto es lo que sabemos. Él viene, amado. Lo esencial no es el momento, sino la preparación de nuestro corazón. Y amado, Dios no quiere que usted se confunda. El punto no es si el arrebatamiento es antes o después de la tribulación. El punto es que Jesús viene y debemos estar listos. La Biblia no revela fechas, amado. Nos habla sobre esperanza, sobre fe, sobre confianza. ¿En quién? ¿En quién, amado? En Cristo. La Biblia nos habla de Cristo, no menciona fechas, amado. No dice fechas. Si alguien le sale con una fecha, amado, ignore eso. Falso maestro, dígalo con autoridad. La Biblia no revela fechas, amado. Nos habla sobre esperanza, confianza en Dios, fe en Cristo. Amado, lo esencial no es el momento, sino la preparación de nuestro corazón, amado. El que está en Cristo no tiene que temer, no tenga miedo, amado. Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Eso es lo que dice la palabra en Mateo 28. Y yo estoy con ustedes hasta el fin. Esto se lo dijo a los discípulos cuando le dio la gran comisión a ellos. Y esta palabra es para todos nosotros, amados. Hay que anunciar a nuestro Señor. Hay que predicar a Cristo. Hay que anunciar el Evangelio. Él prometió estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta la semana que viene. Hasta el 2030. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces, conclusión. Cristo no nos llamó a especular, sino a velar. No nos llamó a temer, sino a confiar. No nos llamó a debatir posturas, sino a predicar el Evangelio. Sea antes, en medio o después el arrebatamiento, amado, Él viene por una iglesia fiel, despierta y preparada. Y más específicamente, como dice la palabra en la revelación en el Apocalipsis, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, amado. Vamos a finalizar con este texto bíblico. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. La venida del Señor. Voy a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después de que se haya reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio
medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en este momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Amén. Amado, esta palabra es tan hermosa, tan maravillosa, y es muy lindo porque vemos al Señor haciéndole justicia a nuestros hermanos en Cristo que murieron en Él, que murieron por Él, y ellos tienen el privilegio de reencontrarse primero con el Señor. Como dice este texto, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que estemos aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Un año? ¿Un siglo? ¿Un milenio, amado? Dice siempre, siempre. Oramos, amado. Gracias, precioso Señor, por esta palabra tan maravillosa que nos has mostrado hoy. Gracias por tu enseñanza, Señor. A pesar de las diferencias, Señor, escatológicas sobre todos estos temas, Dios, de algo estamos seguros, de algo estamos claros, y es que tú vienes y tú quieres que nosotros estemos listos, que estemos preparados, que te estemos esperando, Señor. Que seamos como aquellas vírgenes prudentes, con mucho aceite, llenos del Espíritu Santo, precioso Señor. Así es como nos quieres, Padre. Gracias por esta palabra, con mucho respeto, Señor. La atesoramos en nuestro corazón, indiferentemente de lo que crean otros hermanos. Al final, sin importar cuál sea la situación, tú vienes. Y te agradecemos por esta palabra, porque así nos permites estar al tanto de cualquier eventualidad. No importa lo que suceda, tenemos esta información. Así podemos estar apercibidos según el tiempo en el que estemos. No desconfiando de ti, Señor, no desconfiando de ti, pensando tal vez que porque no sucedió la postura en la que yo creía, voy a dejar de seguirte, o voy a entrar en un estado de desesperanza, o me voy a sentir defraudado. No, permítenos ser cristianos maduros y que reaccionen rápido según la situación, y preparar nuestro corazón, prepararnos para el día en que por fin estaremos contigo para siempre, precioso Dios. Tú vienes y en ti confiamos. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén.